Bien, buenos días, señores. Gracias a todos por su presencia. Es un placer ver el salón lleno de participantes, de ganadores y de nuestras sociedades. Y gracias, concejales, como con nosotros, al concejal de Medio Ambiente y Plasencia, Sergio, el concejal de Jaray de la Vera, Juan. Bueno, estamos ya en la cuarta edición de Sensaciones Pimentón de la Vera. Este fue un proyecto que ilusionantemente cogimos de la mano, de Gracia de Ramón, a Pimentón de la Vera desde la Dirección de Origen Protegido. Es un proyecto que desde la Dirección General apostó fuerte por él. Nos dijo agrupar territorio, no solo quiero que esté Plasencia, agrupar territorio, agrupamos las 6 comarcas pimentoneras. Además, con una participación interesante, unos trabajos muy bien hechos. La mayoría de ellos tenemos representantes de puntos de España diferentes, hemos tenido también participantes en relatos cortos, desde Chile en este caso, y desde algunos países también europeos, lo cual nos llena de satisfacción de estar consiguiendo que este concurso literario de relatos cortos esté llegando a parte de Europa. Era un denominador común, fue el pimentón, nuestro oro rojo, evidentemente, que ahora Manifestio nos lo enseñará, nos lo presentará, que está más puesto en el tema, y dijimos, bueno, vamos a acercarnos a Pimentón de la Vera, Denominación de Origen Protegida, y de la mano pues empezamos un proyecto ilusionante. Hemos tenido ya participando 72 empresas en la última edición, la cuarta edición. Hemos tenido también 53 proyectos presentados, actividades múltiples, las cuales ya no vamos a nombrar porque han pasado, y este próximo año volveremos a hacer la quinta edición. En noviembre, del 12 al 19, si no me equivoco, estamos consiguiendo acercarnos a ese público, vender territorio, vender nuestro producto oro, que es el pimentón, nuestros alojamientos, turismo en sí, un paquete, digamos así, estos paquetes turísticos que tenemos. El jurado está compuesto por Ignacio Guerrero, Juan Ramón Santos y Roberto Lastre, para los cuales pido un fuerte aplauso por más de 27 relatos cortos que hemos tenido este año. Hemos doblado la participación el año pasado, igual que en fotografía, afortunadamente también se ha logrado la participación. Voy a dar la palabra en este caso a mi compañero, Manifestio Sánchez, para que nos cuente un poquito qué es esto de Pimentón y alargamos un poquito la presentación. Gracias. Al Ayuntamiento de Plasencia, a su concejal aquí presente, al Ayuntamiento de Jaray de la Vera, la colaboración y el apoyo que hacen a lo que es Sensaciones Pimentón de la Vera. Hay que decir que este es un proyecto turístico, gastronómico, cultural en el ámbito geográfico de la producción del pimentón de la Vera, 50 términos municipales, norte de la provincia de Cáceres, 3 valles, 3 ríos, Iétar, Alagón y Arragos, con nexo de conexión la ciudad de Plasencia. Sensaciones pretende unir el valor del producto al territorio y a aquello que ofrecemos, que es nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio gastronómico, que es nuestro pimentón después de 500 años. Nuestro ámbito geográfico viene colaborando con nosotros ya una estrella Michelin, y eso es nuevo al norte de la provincia de Cáceres. Y en base, como ellos dicen, Ale lo dice, el pimentón de la Vera es algo fundamental en su cocina. Eso es lo que el pimentón de la Vera quiere, que sea querido y apreciado y puesto a disposición de los comensales en cada uno de nuestros restauradores. Gracias, y afortunadamente lo estamos consiguiendo porque ellos aprecian nuestro producto, y eso significa que se aprecia el trabajo que hacen nuestros agricultores y el trabajo que hace nuestra industria. El trabajo que muchos que les gusta la fotografía y la literatura aportan al producto Pimentón de la Vera, hoy queremos significar, y este es el acto de homenaje a aquellas personas que desde su punto de vista en la literatura o en la fotografía apoyan el producto Pimentón de la Vera. Sensaciones Pimentón de la Vera, asociada a ese valor patrimonial de producto, va a continuar sin duda trabajando y promocionando lo que es el norte de la provincia de Cáceres. Muchísimas gracias, y doy la palabra al concejal de Turismo, Juan Hahnemann, de Jaray de la Vera. Aquí venimos una representación en el nombre del Ayuntamiento de Jaray de la Vera, excusando a nuestro alcalde, que no ha podido venir por motivo de salud, el pobre, y estamos Rufo, concejal de Obras y yo. Un saludo especial a todos los participantes al concurso, a los fotógrafos, a los escritores, que desde luego enriquecen estas jornadas de las sensaciones del pimentón, porque de esa manera le damos mayor valor todavía a nuestro oro rojo y le damos mayor valor a nuestras comarcas, que ese es el objetivo, unir gastronomía con cultura, con paisaje, con literatura, con fotografía, con muchos temas que pueden hacer sinergia dentro de lo que bailamos en un solo son, que es el pimentón. Agradecido de que toda la DOP, el Pimentón de la Vera, al TUC, a Turibe incluso, que también está en esto metido, pues esté con esa fuerza y con esas ganas promocionando nuestro pimentón, nuestra comarca y nuestra
nuestro área de influencia con Plasencia. Una vez más, muchas gracias a todos y enhorabuena a los premiados en el momento que se les dé, pero ya cada uno sabe quién va a ser. Concejal Sergio, para que nos diga las cosas. Muchas gracias. Yo, ante todo, disculpar al alcalde, a Fernando Pizarro, pero como sabéis, inauguramos la era de este hombre y estamos aún todavía en momentos complicados para hacer presentaciones y demás, y ahora se encuentra pues, en la organización intentando potenciar nuestra ciudad de cara a este evento que va a venir el miércoles, que nos acompaña el trail para su inauguración. Y porque han conseguido unir un producto muy importante para el norte de Extremadura, para nuestras comarcas, que es el pimentón, que es un producto elaborado de forma tradicional, un producto que ha mantenido todavía la esencia de la tradición, que es un motor de empleo de muchas personas, muchos agricultores que siguen trabajando en ello. Y han sabido unirlo y hacer un tándem muy importante con el turismo. El turismo es otro de nuestros grandes motores de empleo y han conseguido que ambos sectores pongan no solamente a las zonas, a las comarcas productoras de pimentón, sino yo creo que a toda Extremadura a nivel nacional y a nivel mundial. Día a día no son momentos buenos, pero el esfuerzo que está teniendo tanto agricultores, industrias y como la denominación de origen, pues para hacer cada día más, ¿no? Estos índices que fomentan la exportación y lógicamente conseguiremos realizar el mercado de forma que se siga vendiendo, que sigamos siendo la base de este producto tan importante para mí, y dar la enhorabuena a los premiados porque han conseguido, en base a este producto, obtener estas obras de arte transformadas en relatos y en fotografías. La verdad que enhorabuena a todos. Gracias.